Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de esta semana número 7. Hoy es 5 de enero del 2022 y vamos a trabajar sobre el tema que ven en pantalla, plano cartesiano. Vamos a estar en esta sesión con algunos de sus compañeros eh, platicando sobre diversos aspectos de este tema. Por aquí ven entonces la lista de los compañeros que estarán participando. Daniela Martínez, Víctor Noé Solís, estará también Alejandra Ruiz, Alexis Gutiérrez, Samantha López, Alejandro Carreón y también estaré también yo interactuando durante la clase. Esta es una sesión algo distinta que está pues organizada de tal manera que sus compañeros pues han preparado estos materiales para entre todos, eh, digamos, diseñar esta clase del día de hoy. Pues espero que en algunas próximas sesiones algunos otros compañeros también pues se integren, ¿verdad? A estas dinámicas. No será en todas las clases, pero pues comenzaremos el día de hoy. Otra cuestión que me gustaría con respecto a los chicos que no van a participar directamente en la exposición es que pues vayan anotando algunos aspectos que les parezcan relevantes para hacer al final de la sesión una retroalimentación que pueda ayudar a mejorar las próximas presentaciones. ¿Okay? Entonces, esa sería como la petición para el resto de los integrantes del grupo. Hoy pues vamos a trabajar un tema que pueden encontrar en este libro, pero no solo aquí, en el de precálculo, también lo pueden encontrar, bueno, algunos otros que tengan que ver con estos conceptos preliminares al cálculo. En algunos casos lo van a encontrar, por ejemplo, a partir del tema de funciones, porque pues es la introducción. El día de hoy pretendemos definir conceptos que están relacionados con plano cartesiano y también determinar algunas expresiones matemáticas para los conceptos de distancia entre dos puntos y las coordenadas del punto medio en un segmento en este plano cartesiano que vamos a definir a continuación. Es importante el uso de estas herramientas. Más adelante encontrarán pues diversas aplicaciones que podrán resolver a partir de algunas expresiones matemáticas que vamos a ver el día de hoy. Bien. Comencemos primero definiendo qué es un sistema de coordenadas rectangulares. Nosotros ya hemos trabajado incluso desde nuestros cursos básicos con este sistema de coordenadas rectangulares. Sabemos que un sistema de este tipo, que también se llama un sistema cartesiano, pues se sitúa en principio en un plano. Ya hemos visto también ese concepto, pues que no se puede definir en geometría, pero nos da una idea de cuál es la forma en cómo pues, se podrían construir, ¿verdad? Eh, este sistema de coordenadas en principio está determinado, definido por dos líneas rectas que son rectas perpendiculares. Como lo ven aquí en la imagen, las dos rectas se sitúan generalmente, pues el punto de intersección se coloca en el centro, pero eso depende también de la parte que nos interesa estudiar de ese plano cartesiano. Entonces, ¿qué lo define? Pues las dos rectas, que son rectas perpendiculares, a una de ellas, generalmente pues a la horizontal, la identificamos como el eje X y a la recta vertical como el eje Y. Hay un punto de intersección entre estas dos rectas al que le llamamos el origen y se denota por la letra O mayúscula. En algunos casos sí, se puede omitir el nombre, pero se identifica la coordenada que corresponde a ese punto, que pues es el número 0.
Entonces, las dos rectas que se encuentran aquí, pues son rectas en donde se pueden situar números reales, ajá, son rectas coordenadas, y a cada punto de estas rectas se asigna un número real. Entonces, en esa asignación, pues vamos a tener, por ejemplo, para el caso de la recta horizontal, aquí una serie de números reales que dependiendo de la escala que estemos manejando, por ejemplo, estas líneas podrían avanzar de una unidad en una unidad o a veces podrían avanzar de decenas o centenas, eso depende de qué es lo que estemos interesados en visualizar. Pero bueno, supongamos que cada una de estas divisiones representa una unidad. Entonces, en toda esta recta real, pues hay ese número correspondiente, pero también en el eje vertical. Bueno, los puntos restantes en el plano se van a identificar por dos valores. Lo vemos aquí en el ejemplo. Se localiza el punto P, es un punto en el plano con referencia a este sistema coordenado. Y se trazan líneas paralelas a los ejes, tanto al vertical como al horizontal, y en donde coincidan esas líneas rectas, aunque aquí solamente se ve un segmento de ella, ese número que corresponda al punto, esa correspondencia, recordemos, del punto al número real. Entonces se identifica como la coordenada, por ejemplo, en este caso es la coordenada X, A, y la coordenada Y, que es B. Entonces vean que hay una correspondencia entre el punto en el plano y ese par de números reales. Esa correspondencia es única y aquí será importante enfatizar en que los dos valores que identifican al punto deben de estar ordenados. Eso es importante. Entonces escribimos en principio lo que se conoce como la coordenada X y después la coordenada Y o la coordenada vertical. Entonces es importante, el orden aquí es importante. No es lo mismo decir el punto 2,1 que el punto 1,2. Son puntos diferentes en el plano. Bueno, otro de los aspectos importantes a notar en este plano es la forma en cómo se etiquetan lo que se llaman los cuadrantes. Se hace una división, en este caso del plano, en 4 partes y resulta muy conveniente etiquetar a cada uno de ellos. En este caso se hace con un número. Comenzamos con el cuadrante en donde las dos coordenadas, tanto X como Y, son positivas y a este se le llama el cuadrante 1. Después, como si recorriéramos este reloj, pero en sentido contrario, vamos hacia la izquierda ahora, entonces tenemos al cuadrante 2. El cuadrante 2 se caracteriza porque los valores de X son negativos y los valores de Y son positivos. Después vamos con el cuadrante 3. En este cuadrante, tanto los valores de X como de Y, las coordenadas X y Y, ambas son negativas. Y en el último cuadrante, el cuarto, los valores de X, de la coordenada de X son positivos y los valores de Y son negativos. Así es como identificamos a estos 4 cuadrantes. Y resulta muy conveniente porque algunas características, por ejemplo, más adelante veremos funciones trigonométricas en nuestra clase de geometría y trigonometría y veremos características de las funciones trigonométricas en distintos cuadrantes. Así que es también de gran relevancia. Hablábamos de otra forma de denotar a estas coordenadas rectangulares que también se definen como cartesianas y este término se usa en honor a un gran matemático y filósofo, René Descartes, de quien nos va a hablar una de sus compañeras a continuación. Él fue uno de los primeros en emplear estos sistemas de coordenadas que pues usamos actualmente. Gracias, profesora. Bueno, Descartes fue un filósofo, matemático
matemático y físico que nació en La Haye en 1596 y murió en Estocolmo en 1650. Tuvo 3 hijos con su esposa Jane Brochard y de él tenemos la frase pienso y luego existo. ¿Me podría pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Inventó el plano y las coordenadas cartesianas y el teorema de los efectos angulares. Fue el primero en utilizar el álgebra para plantear ecuaciones que lo llevaban a una posible solución y fue el primero en usar los superíndices para indicar los exponentes. Gracias. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Escribió varios libros y algunos de ellos se llaman el Tratado de la Luz y el Discurso del Método. Y en 1641 publicó una obra titulada Meditaciones, en la que explicaba con cierta amplitud sus puntos de vista de la filosofía. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Pappus fue el primer problema importante para Descartes en la geometría, que planteaba que dadas líneas rectas de un plano, de ellas podemos encontrar un lugar geométrico, o sea, sí, que hay diferentes espacios en un plano y de ahí podemos ubicarlos. Y ya, gracias. Muchas gracias. Bien, pues a continuación veremos este concepto de distancia entre dos puntos. Hola, buenas tardes. Yo soy Víctor y hoy me toca hablarles de la distancia entre dos puntos. Como ya todos bien sabemos, la distancia que existen entre estos dos puntos se le conoce como la longitud del segmento de recta. Se une expresando numéricamente la distancia entre los dos puntos, que en este caso sería A y B, que sería con X1 y Y1 y X2 y Y2. ¿Puede dar a la siguiente, por favor? Ya en el plano, la línea recta que está en sentido horizontal es la abscisa y la que está en sentido vertical es la ordenada. El punto que existe entre ambas se llama origen. La siguiente, por favor. Ya todos conocemos esta fórmula, que es la de raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En la siguiente diapositiva se les dará la explicación. Bien, pues esta expresión de la que nos habla su compañero es justamente la forma de obtener la distancia entre dos puntos. Veamos el diagrama en donde se han representado de manera general dos puntos, al que llamamos el punto 1 y punto 2. También de forma general etiquetaremos a sus coordenadas con un subíndice que nos indique a qué punto pertenece. Por ejemplo, el punto 1 tiene coordenadas x1, y1 y el punto 2 tiene coordenadas x2, y2. Son puntos, digamos, generales. Ahora, vamos a situar, estos puntos están situados en el plano XY. A continuación, construiremos el punto 3 de la siguiente forma. Trazaremos una línea recta desde el punto 2, que sea paralela al eje Y. Es esta línea que ustedes observan en color amarillo. Y de igual forma lo haremos con el punto 1, pero de manera horizontal, es decir, una línea recta que sea paralela al eje X. Aquí solamente ven un segmento. Cuando estas dos rectas se intersecan, lo hacen en un punto al que llamaré punto 3, P3, que tiene coordenadas en general pues X3, Y3. Para encontrar la distancia entre los puntos 1 y 2,
usaremos esta figura que ahora se ha formado, que es un triángulo rectángulo. Observen que este es un triángulo rectángulo y en este caso se requiere de una herramienta que nosotros más adelante vamos a verificar también en nuestra clase de geometría y trigonometría, pero que ahora vamos a usarla, que es justamente el teorema de Pitágoras. Para ello, en el teorema de Pitágoras se relacionan las distancias de estos lados del triángulo, que se conocen como catetos, y otro más que es la hipotenusa. El papel de esta distancia en el triángulo rectángulo, pues es la hipotenusa, que es en lo que nosotros estamos interesados. Pero para ello se requiere conocer la longitud de cada uno de estos lados. La distancia vertical entre los puntos 2 y 3 se puede obtener a través de la diferencia de las coordenadas y, como y2 menos y3. Pero en este caso, y3 tiene el mismo valor que y1, por eso es que aquí ustedes ven únicamente y1, es decir, el punto 1 y el punto 3 se encuentran sobre la misma línea recta horizontal y eso nos dice que entonces la coordenada y debe ser la misma, aunque aquí está descrita como y3, en realidad esa y3 es la misma y1. Así que podemos usar la diferencia y2 menos y3 o y2 menos y1 porque es el mismo valor. Entonces, la longitud que están viendo aquí vertical en color azul se obtiene a través del valor absoluto de esta diferencia, porque pues este es un esquema. Si hacemos, si ven que está y2 por encima de este punto, o bueno, el punto 2 está por encima del punto 3, eso puede ocurrir, pero no necesariamente. Podríamos tener una configuración distinta. Y lo que nos va a servir en cualquiera de esos casos será el valor absoluto. Entonces, la diferencia entre las coordenadas y, pero en valor absoluto. De hecho, podría ser igual, y1 menos y2 en valor absoluto. Bueno, lo mismo pasa ahora con los puntos 1 y 3. Para calcular la distancia entre los puntos 1 y 3, podemos hacer esa diferencia también de las coordenadas, en este caso de X, ¿verdad? Esta X3 menos X1, pues nos da la longitud, claro, en valor absoluto, pero X3, vean que es el mismo valor que X2, estos puntos 2 y 3 tienen la misma coordenada X, ¿ok? Y entre el punto 2 y el punto 3 hay la misma coordenada X. Entre el punto 1 y el punto 3 hay la misma coordenada Y. Así que la longitud de este cateto se puede obtener con el valor absoluto de X2 menos X1. O X1 menos X2, de hecho, es indiferente. Usando el teorema de Pitágoras, entonces, lo que podemos determinar es la distancia entre el punto 1 y el punto 2 elevada al cuadrado. Vamos a escribirlo a continuación. Voy a etiquetar esta distancia como la letra C, por ejemplo. Eso entonces sabemos que, de acuerdo al teorema de Pitágoras, C cuadrada es igual a la longitud de uno de los catetos elevado al cuadrado. Por ejemplo, puedo poner por aquí X2 menos X1 al cuadrado. Esta es la distancia, la longitud del primer cateto, más ahora valor absoluto de Y2 menos Y1. Entonces, Y2 menos Y1 al cuadrado. ¿Ok? Esta cantidad en valor absoluto
en realidad se puede obtener, digamos, sin necesidad del valor absoluto, porque al elevarlo al cuadrado, pues no importa si es x2 menos x1, x1 menos x2, al elevarlo al cuadrado el valor absoluto en realidad no juega ningún papel. Como estamos interesados en obtener c, pues extraemos la raíz cuadrada. Si hacemos el despeje, tendríamos dos valores, pero recordemos que como c es una distancia, pues el negativo no tiene sentido. Entonces podemos quitar el valor absoluto, por lo que ya he mencionado, y simplemente dejar la diferencia, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Y es así como se obtiene la distancia entre los dos puntos, que está denotada como d. Una forma más correcta de escribir esa distancia es usando la letra D, pero representando cuáles son los dos puntos que estamos trabajando. Por ejemplo, la distancia entre el punto 1, en este caso, y el punto 2. ¿Okay? Esto es, pues esto nos da ya más información de cuáles son aquellos puntos a los que se refiere, ¿no? Si hay un conjunto más grande, pues esto es más adecuado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la distancia del punto A y B y los valores. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Sí, adelante. Creo que se desconectó mi micrófono. Ah, ok, adelante. Perdón. Tenemos que 3 sería x2, el 11 sería x1, del otro lado tenemos el 8, que sería y2, que se resta a y1. Todo esto se multiplica al cuadrado y después se le sacaría la raíz cuadrada. En la siguiente imagen ya podemos ver que nos dio como resultado un triángulo isósceles. Muy bien, y además es posible verificarlo por las cantidades que se obtienen, ¿verdad? Que en este caso tenemos dos longitudes iguales de estos lados y el tercero es diferente. Ahí está en el diagrama también. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Para poder observar que tres puntos en el plano forman un triángulo rectángulo, primero tenemos que tomar en cuenta las propiedades. La propiedad número 1 de un triángulo rectángulo es que cuenta con un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Y su propiedad número 2 es que cumple el teorema de Pitágoras, que indica que al sumar el cuadrado de dos de sus lados, se obtiene como resultado el cuadrado del lado restante. ¿Cómo puedes saber si el triángulo de un plano es o no un triángulo rectángulo? Bueno, si te dan las medidas de sus ángulos, lo que tienes que hacer primero sería identificar si cuenta con la primera propiedad, que sería un ángulo de 90 grados. Si te dan la medida de dos de sus lados, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras, que como ya les había comentado, indica que el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma del cuadrado de dos de sus lados restantes. O como muchos lo conocen como hipotenusa es igual a cateto opuesto, el cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Si solamente nos muestran puntos en el plano o en este caso coordenadas, se debe calcular la distancia entre los puntos y posteriormente utilizar el teorema de Pitágoras, como veremos a continuación. Aquí nos muestra un triángulo formado por los puntos M, N, N.
Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra demostración es calcular la distancia entre nuestros puntos. La distancia entre el punto M y N se va a calcular utilizando la fórmula de la distancia y tenemos en cuenta que es x2 menos x1, en este caso sería 5, y como es menos y nuestra x1 es negativa, queda en un signo más, sería 5 más 2 al cuadrado, más nuestra y2, que sería 1, más nuestra y1, que como es negativa, queda con ese signo que sería positivo, elevado al cuadrado. Lo que nos da como resultado la raíz cuadrada de 49 más 16, lo que es igual a la raíz cuadrada de 65. En este caso no vamos a eliminar la raíz porque nos va a servir para poder utilizar números enteros, ya que la raíz cuadrada de 65 es 8. Bueno, queda como decimales. Posteriormente vamos a calcular nuestra siguiente distancia entre el punto N y N y utilizamos la misma fórmula. Entonces tenemos que el resultado es la raíz cuadrada de 1 menos 5 al cuadrado más menos 5 menos 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos que menos 5 más 1 nos da menos 4 y al elevar al cuadrado lo que ocasiona es que menos 4 por menos 4 sería 4 positivo, por lo tanto queda 16 positivo y es el mismo caso con menos 5 menos 1 al cuadrado, por lo tanto tenemos que es 36. Lo que nos da como resultado la raíz cuadrada de 52. Y ahora vamos a calcular la distancia entre el punto M y N, que sería ya nuestra última distancia de nuestro triángulo, que está marcada por la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, más menos 5 más 3 al cuadrado. Lo que nos da raíz cuadrada de 9 más 4, como resultado raíz cuadrada de 13. Una vez que hemos calculado esas distancias, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso, vamos a utilizar nuestro punto M y N para marcarlo como nuestro punto más grande, ya que si recuerdan, el punto más grande, bueno, la distancia más grande de uno de los lados del triángulo viene siendo nuestra hipotenusa. Entonces vamos a utilizarla como raíz cuadrada de 65 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 52, que es el valor de nuestro punto n, n al cuadrado, más la raíz cuadrada de 13, que es nuestro punto m, n al cuadrado. Y esto nos da como resultado 65 igual a 52 más 13, y se cumple la relación de 65 es igual a 65. Por lo tanto, nuestro triángulo MNN es un triángulo rectángulo. Muy bien, pues ahí podemos ver ya una de las aplicaciones de esta fórmula para la distancia entre dos puntos. Veamos ahora el siguiente concepto que corresponde a punto medio. Hola, buenas tardes. En esta imagen tenemos dos triángulos. El punto A es X1 y Y1 y el punto B es X2 y Y2. Y M en este caso sería nuestro punto medio con coordenadas X y Y. Después tenemos el punto P que es después tenemos un triángulo que sea A, P y M, y otro triángulo que es M, Q y B, que son congruentes. Y sabemos que la distancia de A a P es X menos X1, y la distancia de Q es X2 menos X.
y la distancia P es X y menos X1, al igual que la distancia Q es Y2 menos Y. Sabiendo que son triángulos congruentes, podemos decir que el triángulo APM es congruente con el triángulo MQB, y esto podemos ponerlo en igualdad como X menos X1 es igual a X2 menos X. Despejando a X, nos queda que X es igual a la suma de X1 más X2 entre 2, y hacemos el mismo caso con Y y se obtiene que Y es igual a Y1 más Y entre 2. Con estos datos se puede concluir que las coordenadas de M sería X1 más X2 entre 2, coma, Y1 más Y2 entre 2. Muy bien, pues entonces ya sabemos ahora cómo se pueden calcular las coordenadas del punto que se encuentra entre dos puntos dados cuyas coordenadas se conocen. Veamos ahora un ejemplo de cómo aplicar esta expresión que acaba de obtener su compañero. Coordenadas del punto medio. Ejemplo. Encuentra el punto medio, M, del segmento de recta de punto 1, menos 4,8, a punto 2, 8, menos 6. Y verifique que la distancia entre el punto 1 y punto medio es igual a la distancia del punto 2 y punto medio. Solución. Por la fórmula del punto medio, las coordenadas de M son X menos 4 más 8 sobre 2, 8 más menos 6 sobre 2. Esta es la fórmula del punto medio, que es X1 más X2 sobre 2, Y1 más Y2 sobre 2. Y resolviendo nos quedan las coordenadas 2 y 1, que sería el punto medio. Los puntos 1, punto 2 y punto medio se grafican por la fórmula de la distancia. La distancia entre el punto 1 y punto medio es igual a la raíz cuadrada de la primer coordenada del punto medio más X1 más la segunda coordenada del punto medio menos Y1. Es igual a la raíz cuadrada de 36 más 49, y esto da raíz cuadrada de 85. La distancia entre el punto 2 y punto medio es igual a la primer coordenada del punto medio menos X2 al cuadrado más la segunda coordenada del punto medio más Y2 al cuadrado. Es igual a 36 más 49, y esto es igual a raíz de 85. Por lo tanto, la distancia del punto 1 al punto medio es igual a la distancia del punto 2 al punto medio. Aquí podemos ver la gráfica de estos dos puntos que se dieron, que son los puntos menos 4,8, 8, menos 6. Y vean también que se ha graficado el punto medio que obtuvo su compañera, 2,1. Y bueno, esto es solamente un apoyo, ¿verdad? Para representar los resultados y hacer como ese match entre la parte gráfica y el resultado analítico. Bien, para terminar esta presentación, vamos a ver cómo es que se puede usar la herramienta de GeoGebra tanto para puntos como segmentos de recta y algunos otros conceptos relacionados. Adelante. Bueno, antes que nada, pues GeoGebra está tanto en celular como en computadora. En lo particular me es más fácil y más cómodo trabajarlo en computadora, pero pues existe la opción.
Una vez que entremos a la página de GeoGebra, nos mostrará el panel principal y normalmente nos pone lo que viene siendo la calculadora normal, que es una calculadora científica, y nosotros tendremos que cambiar el modo o el tipo de calculadora que tenemos. ¿Gusta que transmita la pantalla, profesor? ¿O ahorita que terminemos? No, está bien si lo vas haciendo todo al mismo tiempo. No sé, ya se ve ahí. Sí, ya se ve. Eh, Nos va a mostrar esta calculadora que es la calculadora gráfica normal. Y nosotros tenemos que ir a la parte de acá. Vamos a cambiar de calculadora y nos vamos, en este caso, que es la que nos interesa, a la de geometría. Una vez que estamos aquí, nos presenta esta hoja en blanco y nosotros tendremos que activar las siguientes opciones, que es la de mostrar ejes y, en este caso, mostrar cuadrícula. La cuadrícula mayor y la cuadrícula menor son las opciones que a mí me gusta colocar. Hay varias formas de colocar puntos, ya sea directamente con un polígono o punto a punto. En este caso, nosotros la más usada, por así decirlo, es la de punto, que con solo cliquear nos permite colocar puntos en lo que viene siendo la hoja. En caso de que queramos modificar algún punto que no se haya colocado donde nosotros queremos, solo basta con dar doble clic y aquí nos permite redefinir los puntos. Ok. Una vez que queramos unirle estos, tenemos la herramienta de segmento, que consiste en colocar el punto inicial y el punto final, y se van a unir de esta manera. Esta herramienta nos es útil, ya que si trabajamos directamente con la opción de polígonos, la parte de segmento nos va a servir para trazar lo que vienen siendo las diagonales dentro de la figura, o que en algún caso queramos conocer la distancia de una parte. Una vez que tenemos ya las figuras, tenemos varias opciones para poder hacer, tanto rectas, segmento de longitud, y también tenemos varias de medición, que sea ya sea ángulo o distancia en longitud. En este caso, por ejemplo, yo le pongo distancia o longitud del punto A al punto C, y aunque no me traza la línea, me dice que de A a C hay una distancia igual a 10.2. Las unidades que nos brinda GeoGebra son si no mal recuerdo, es en centímetros, y hasta donde tengo entendido se podía modificar hace unos meses. No sé si actualmente se siga pudiendo hacer. También tenemos las opciones de lo que viene siendo ángulos. Para formar ángulos, lo que tenemos que hacer es seleccionamos el punto y nos vamos hacia la izquierda para poder medir un ángulo interior y hacia la derecha para poder medir un ángulo exterior. En este caso les muestro el ejemplo que es de C a D y luego de ahí a. Aquí nos muestra que tenemos 84. Sin embargo, si lo hiciéramos al revés, de C a B y de ahí a A, nos muestra lo que viene siendo el ángulo exterior. Aparte de esto, tenemos varias opciones con lo que hemos trabajado, que son bisectrices, que de hecho es en la parte de construcción. Y también viene junto con lo que decían mis compañeros, que vienen siendo los puntos medios, líneas paralelas, perpendiculares, mediatrices y bisectrices. Entonces, realmente GeoGebra es una opción bastante completa al momento de poder graficar problemas, ya sean escritos o que nos den como la solución o el esquema ya gráfico y nosotros pasarlo a la computadora. Y creo que eso sería todo, ¿no, profesora? Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, esta descripción también la tienen en las notas. Pueden dar seguimiento a estas notas que ha hecho Alejandro ya en la parte que a él le corresponde. Bien, pues con esto finalizamos esta sesión sobre conceptos básicos que usaremos más adelante. Ya en la siguiente sesión vamos a comenzar a trabajar específicamente
en algunos pues, lugares geométricos dentro del plano cartesiano que son importantes y ya que corresponden a la parte de geometría analítica. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta aquí. De alguno de los conceptos o de alguna de las expresiones matemáticas que se obtuvo. ¿No? ¿Ninguna? No. Muy bien.